Buenas tardes, un placer dirigirme a ustedes. Mi nombre es José Torres Espinosa, abogado de los Tribunales de Abogados de la República del Ecuador. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy, siendo exactamente las 5:21 de la tarde del lunes 14 de diciembre del 2020. Para esto, en primer lugar, quisiera escuchar una retroalimentación de lo que ha sido el deber enviado a la clase pasada, es decir, los artículos 405 al 408 que corresponden al deber que se encontraba subido en la plataforma en modo. Escucho por favor a Alejandro Granja acerca del deber. Buenas tardes, Alejandro. Escuchamos a Alejandro Granja, por favor. Escuchamos a Patricio Soto. Sí, abogado. ¿Me escucha? Sí, buenas tardes, Patricio. Buenas tardes. Coménteme sobre el deber. Bueno, lo que hicimos fue resumir los artículos del 405 al 408. Ajá. ¿Cuál le puedo nombrar cualquiera o en orden? Usted coménteme el artículo que le pareció interesante y por qué. El artículo 407, que dice actos procesales extraterritoriales. Ajá. La o el fiscal podrá practicar dentro del territorio nacional reconocimientos, inspecciones u otras diligencias y recopilaciones de evidencias en lugar donde no ejerza sus funciones cuando lo considere necesario dentro de la investigación o cuando uno de los sujetos haya solicitado. Ajá. Al tratarse de reconocimientos de lugares y resultados de huellas y señales y armas y objetos o instrumentos, o de impedir que una persona con información necesaria ajusten a un lugar de los hechos a la o el fiscal que podrán disponer en prácticas de dichas diligencias. Listo, perfecto. ¿Qué otro artículo le pareció interesante, Patricio? Ayúdeme un poco con la explicación. Sí, es que al final que dije, eso era como mi análisis que había dicho yo. Ajá, otro artículo aparte del mencionado. Mm, 405, que fue el primero que se investigó, que fue el Tribunal de Jurisdicción Competente, que son los jueces ecuatorianos que pueden juzgar a todo aquel que haya cometido delitos contra la humanidad siempre que no hayan sido juzgados por otros estados. El principio non bis in idem se establece en ese artículo, ¿no? Listo. Sí. Muchas gracias, Patricio, por su intervención. Gracias. Proseguimos ahora con Melanie. Buenas tardes, Melanie. ¿Cómo está? Buenas tardes. No le escuchaba Melanie. muy bien, estoy con problema de la batería, pero analizamos, me pareció que era del artículo 407 o 417 al 405 al 420 del COIP. 408. Sí, así fue. Del COIP. Ajá. Ajá, yo estaba revisando la infracción penal, tanto aquí como en la universidad, en un tema más general. Tenía varias dudas porque justamente estaba en exámenes y había una pregunta que, si no estoy mal, decía acerca de la responsabilidad penal de la persona jurídica. ¿Le puedo preguntar algo de eso? Sí, claro, si podemos ayudarla, perfecto. ¿Acerca Ya, de qué decía delito? que dice que las personas jurídicas y jurídicas, tanto nacionales como extranjeras, Ajá. en derecho privado son penalmente responsables. Sí. Pero hablaba algo de los delitos en beneficio, para beneficio propio. O sea, no sé si es que no entendí bien justamente esta parte o si es que me confundí con lo de la universidad y con el curso, pero, o sea, si una persona cometió un delito, va a ser por algo que ellos quieran, o sea, obviamente es para beneficio propio. ¿Estoy bien o hay algo que no sé si usted me puede acotar justamente en este punto? O sea, estoy ¿A qué nos confundidísima. referimos en este punto de beneficio propio? ¿Asumo yo
o lo relaciono directamente con, por ejemplo, cuestiones ambientales. ¿Ok? Cuando una empresa, por ejemplo, se encarga de crear cierta cantidad de productos en las cuales intervienen sustancias químicas. Y en este caso vierten, por ejemplo, estas sustancias químicas a los mares, a los ríos, etcétera, ¿no? En estos casos, lógicamente, va a ser eh, beneficioso para la empresa, va a ganar en cuanto a producción, sin embargo, va a afectar el medio ambiente. En estos casos se va a aplicar unas sanciones pecuniarias que pueden ir desde 5 salarios básicos hasta 500 salarios básicos. No sé si respondí su pregunta respecto a eso o si no la entendí bien. Ya, listo, profe. Disculpe, me están interrumpiendo un poco, pero eh, ¿eso aplica para una acción internacional o puede ser para cuando haya, eh, por ejemplo, un hurto, o sea, un robo agravado y cosas así? O sea, solamente aplicaría para acciones internacionales, como por ejemplo ambiental, en el tema ambiental que usted me Claro, indica. en los casos ambientales únicamente. En casos de hurto y robo, por ejemplo, no creo que aplique, sino que tal vez la empresa puede aplicarse o puede atribuírsele como autor mediato, más no inmediato. Es decir, que la empresa haya solicitado a un sicario en este caso para que éste sea el autor inmediato, mientras que la empresa sea el autor mediato, ¿no? El Ahora, autor sin embargo, intelectual. la empresa siempre va a tener, por supuesto, y todos lo conocemos en derecho, que va a tener un representante legal que va a ser la persona que asume, en este caso, las denuncias o las demandas en ámbitos laborales, civiles, entre otros, ¿no? Ujú. Ah, ya, listo, listo, profe, muchas gracias. A ver, y con respecto al deber, yo estaba justamente buscando el artículo, me parece que es el, el 412, que habla sobre el principio de oportunidad, donde dice que la o el fiscal podrá abstenerse de iniciar la investigación, justo lo que nos comentaba el compañero, o desistir. Hay, por ejemplo, casos en donde un fiscal recibe un caso, no sé, dos personas se pelearon en el parque, se agredieron, la policía los llevó detenidos, pero yo tuve, por ejemplo, un caso en especial. Una señora le agredió a otra en el parque frente a mi casa. Bueno, fue todo un caos Ajá. recientemente en la pandemia y vinieron dos policías en el patrullero. Resulta que los policías no hicieron el trámite correspondiente, entonces las llevaron a las dos señoras detenidas, esposadas. Yo no intervení mucho porque yo estaba viendo de la ventana de la casa, pero por esta agresión llegó ya el tema a la fiscal de turno. Se vieron todas la documentación, ya estaban comenzando la denuncia, la señora se iba a ir obviamente detenida por este tema de la agresión, em, y, o sea, se puede abstener ya hasta este caso la fiscal y decir, a ver, podemos arreglar en la señora si es que pide primero las disculpas públicas, si hace cargo de los gastos médicos de la persona agredida, puede darse este caso en Intuyo otras. yo que según el caso que usted manifiesta no se dio un principio de oportunidad, sino más bien una conciliación, porque ya al momento en que aprenden a dos personas que se encuentran en este caso, una contravención o un delito flagrante, hablamos netamente de la flagrancia. Para evitar cuestiones mayores, el juez va a auspiciar un espacio de conciliación. Más que principio de Ah, ya, oportunidad, viene a ser una conciliación. Ujú. ah, ya, ya, ya. Yo pensé que más bien, o sea, les estaba dando la oportunidad de conciliar, o sea, lo tomé de esa manera, pero en este caso igual, como fue un mal procedimiento de la policía, o sea, se sentó ahí el trámite y pues las señoras arreglaron Claro. por un medio económico. Me parece que le solicitó Es que 200 o 250 dólares para los gastos. cuando arreglan se intuye que existe una medida alternativa de solución de conflictos. Pactémonos en esta Ah, cuestión. Si hablamos de mediación, hablamos de antes del proceso. No entrando en un proceso por centros de mediación externos, no sujetos a órganos jurisdiccionales. Si hablamos de conciliación, hablamos del espacio auspiciado por los jueces, ¿no? Para poder solucionar de esta manera.
mayoritariamente por vías pecuniarias, suele ser que le comenta a una de las partes, mira, te voy a dar cierta cantidad de dinero y con las condiciones que pacten entre ambas partes, ¿no? Eso viene a ser la conciliación. Para que... En el principio de oportunidad, el Listo. fiscal, claro, ya lo vamos a explicar acerca del principio de oportunidad y las diferencias que pueden existir. De todas maneras, muchas gracias, Ya, Nelly, pero por muchas gracias. preguntas. Sí, justo estaba asociando todo, tenía todo en la mente y decía, y ahora, ¿cuál de estos? Pero bueno, gracias, profe. Listo, perfecto. Fernando, ¿me estabas alzando la mano? Sí, mi doctor. Buenas tardes, Fernando. Quería dar más o menos buenas tardes, mi doctor, buenas tardes, compañeros. Quería darles más o menos un desarrollo del artículo 405 al 408 del Código Orgánico Integral Penal en el capítulo segundo de competencias. Yo he analizado el 405 al 408. Dice el 405, la jurisdicción universal establece que los tribunales nacionales pueden investigar y procesar a una persona sospechosa de cometer un delito en cualquier lugar del mundo, con independencia de nacionalidad del acusado o de la víctima, pues, o en su esencia de todo vínculo con el Estado en el que ejerce dicho tribunal. El artículo 406. En el supuesto en el que no se pueda apreciar la relación entre diversas infracciones penales atendiendo a las condiciones personales del autor o autores o a la vinculación existente entre las naciones ilícitas, las reglas de la conexidad se utilizan para determinar qué jueces o tribunales son competentes para conceder la causa. En el artículo 107 de actos procesales extraterritoriales, el principio de territorialidad es aquel que manifiesta que la ley penal debe aplicarse en cada caso en el que se cometen infracciones dentro del territorio del Estado, sin distinción de nacionalidad ni de las personas que, como regla o activo de la infracción, han desentendido el resultado de dicho de dañoso o peligro. Bueno, hasta ahí, mi doctor, para dar paso a los demás compañeros, pero ese es un resumen de lo que yo hice en los artículos 405 a 408. Listo, muchas gracias, Fernando, por la intervención. Ahora proseguimos entonces con la clase del día de hoy. Permíteme un momento para poder ajustar la luz. Bueno, ese me va un poco mejor. Empecemos entonces con la clase del día de hoy referente al título 2 del libro segundo del Código Orgánico Integral Penal, específicamente al artículo 409 y 410 de la misma legislación penal, referente al tema del ejercicio de la acción penal. Para adentrarnos en el tema es necesario, en primer lugar, citar al jurisconsulto Emilio Gómez Orbaneja, que expresamente manifiesta que en materia penal el derecho de sancionar corresponde al Estado y la acción penal se encamina a que se realice la aplicación jurídica del derecho penal, para lo cual es necesario que alguien legitimado ejerza o ejercite la acción penal. Al hablar legitimado estamos hablando de una persona que ha sido afectada por otra, a quien se le ha vulnerado los derechos. Según el artículo 409 del Código Orgánico Integral Penal, la acción penal es de carácter público. Si hablamos de carácter público, mencionamos que las personas pueden visualizar los avances de su proceso en el sistema SACHE, en el sistema de fiscalía, también llamado noticia criminis, y proceder mediante su abogado a la revisión constante de expedientes para ver cómo está su proceso, ¿no? El abogado podrá tomar fotografías del expediente cuando éste ya se encuentra en etapas procesales. En virtud de lo mencionado, el abogado autorizado por las partes e investigación previa, que se constituye como una etapa preprocesal, únicamente podrá revisar el expediente, más no tomar fotografías, ¿no? Únicamente investigación previa. La publicidad se radica únicamente en la revisión, más no en fotografías. Acorde a lo establecido en el artículo 180 del Código Orgánico Integral Penal, donde se prohíbe expresamente la difusión de información de circulación restringida, con pena privativa de libertad de 1 a 3 años, mencionando en el numeral 2 de este artículo a la información producida por la Fiscalía en el marco de una investigación previa.
¿no? Entonces entendemos esta parte, por qué no dejan fotografiar a los expedientes en la parte de investigación previa, más o menos para asociarlo un poco con la vida práctica. Proseguimos con el artículo 410 del Código Orgánico Integral Penal, que menciona que el ejercicio de la acción penal puede ser de dos clases, en primer lugar la pública y segundo la privada. Respecto al ejercicio público de la acción, el jurista Walter Guerrero manifiesta que la acción es una institución de orden público que ha sido establecida por el Estado, a través de la cual los representantes del Ministerio Público y las personas particulares llevan a conocimiento del órgano de la función jurisdiccional competente el cometimiento de una infracción, a fin de que se inicie el proceso en contra del infractor. Con esta acertada premisa de este jurisconsulto, entendemos que Fiscalía impulsará acción penal pública por la mayor parte de los delitos establecidos en el COIP. Acción penal pública, refiriéndonos a que se va a dar la intervención de un fiscal, ¿no? Excepto por los delitos de acción penal privada, que se detallarán en lo posterior. Y se podrán conocer, las formas de conocer una infracción puede ser, en primer lugar, por delito flagrante, en segundo lugar, por los supuestos establecidos en el artículo 581 del COIP, como son los siguientes: por medio de providencias judiciales, es decir, autos y sentencias emitidas por jueces o tribunales. En este caso, el juez de segunda instancia, por ejemplo, va a conocer de un proceso por la sentencia emitida por el juez de primera instancia, ¿no? A manera de ejemplo. También se podrá conocer por informes de supervisión, los cuales son efectuados por órganos de control y deberán ser remitidos a Fiscalía, como por ejemplo en los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito, en donde se constituye como presupuesto de procedibilidad de vital importancia que exista un informe previo sobre indicios de responsabilidad penal emitido por la Contraloría General del Estado. Y la última forma de hacer de que Fiscalía conozca la infracción penal será por medio de la denuncia. La misma denuncia podrá ser escrita, es decir, redactada por un abogado o un defensor privado, o en su defecto podrá ser oral, es decir, que el afectado se acerque a unidades judiciales en la cual va a relatar los hechos y las acciones de la cual fue víctima, y que la persona, que en este caso es el funcionario público, se va a encargar de encasillar toda la descripción de los hechos en un tipo penal, ¿no? Esto será de oficio, así que la persona afectada no va a necesitar en ningún momento tener conocimientos acerca del derecho, ¿no? Ahora, continuamos. Respecto al ejercicio privado de la acción penal, que es lo que les comentaba, corresponderá únicamente a la víctima mediante querella, ¿no? La querella es la especie de denuncia, sin embargo, únicamente aplicable para determinados supuestos de ejercicio de acción privada, ¿no? Los delitos que les voy a decir en la posterior en esta clase. Pero, ¿qué es la querella? En primer lugar hay que definirla. La querella es un acto mediante el cual una persona comunica a un órgano judicial la existencia de unos hechos presuntamente delictivos, al tiempo que expresa su voluntad de mostrarse como parte en el proceso que solicita que se inicie. La diferencia entre la denuncia y la querella es que la querella no será puesta en conocimiento de la policía ni pasará por la etapa de investigación previa, ya que se interpondrá directamente al juzgado. El procedimiento para el ejercicio privado de la acción penal se encuentra detallado desde el artículo 647 hasta el artículo 651 del Código Orgánico Integral Penal, y también se detallará en clases posteriores de este curso cuando lleguemos a dichos artículos. Vale la pena recalcar que, acorde al artículo 415 del COIP, la presentación de la querella únicamente se podrá aplicar o únicamente procederá a los delitos siguientes. En primer lugar, a la calumnia establecida en el artículo 182 del COIP, a la usurpación establecida en el artículo 200, al estupro establecido en el artículo 167 y por lesiones que generen incapacidad de hasta 30 días. Ahora, se va a aplicar en este caso de lesiones la excepción de los casos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Es decir, se podrá presentar querella en los casos únicamente de los numerales 1 y 2 del artículo 152 correspondiente a lesiones del Código Orgánico Integral Penal. Es decir, en las lesiones que produzcan incapacidad de 4 a 8 días o de 9 a 30 días al afectado. Las lesiones que provoquen
una incapacidad mayor a los 30 días no serán susceptibles de aplicación de querella, y las lesiones que provoquen incapacidad menor a 4 días tampoco serán susceptibles, ya que según el artículo 396, numeral 4 del COIP, fungen como contravenciones de cuarta clase, así que deberán llevarse precisamente por esta vía, ¿no? Continuamos entonces con el artículo 411 del Código Orgánico Integral Penal, en el cual se manifiesta o se menciona que la Fiscalía tendrá la titularidad y podrá ejercer la acción penal pública cuando en investigación previa haya reunido los elementos de convicción suficientes sobre la existencia de la infracción y de la responsabilidad de la persona procesada. La o el fiscal podrá abstenerse, es decir, no proseguir el proceso por la vía penal, y que el afectado busque otro medio legal para reclamar el derecho vulnerado, argumentando que el derecho penal es de última ratio, es decir, que solamente puede ser utilizado por el Estado en los casos de que no exista otro orden jurídico u otra rama del derecho realmente aplicable, que sean insuficientes, y se utilizará el derecho penal como último recurso para proteger bienes jurídicos, es decir, los derechos de las personas. Bienes jurídicos igual derechos de las personas. La abstención se podrá invocar por el principio de oportunidad, ¿no? Y cuando se presente una causal de prejudicialidad, procedibilidad o cuestiones previas. Por estos dos motivos se podrá dar la abstención por parte del fiscal. Vamos a explicar lo que es el principio de oportunidad. Vamos a estudiar entonces el artículo 412 acerca de este principio. En el mismo se afirma que el fiscal podrá abstenerse de iniciar o podrá desistir de investigación penal en dos circunstancias. La primera, en infracciones sancionadas con pena privativa de libertad de hasta 5 años. Sin embargo, obligatoriamente el fiscal deberá tramitar aquellas infracciones que sean de interés público, a pesar de que sean menores de la pena privativa de libertad de 5 años. Hablamos de interés público, como por ejemplo los casos de farándula. El caso más perfecto para poder ejemplificar el interés público. Como segunda circunstancia de aplicación del principio de oportunidad, citamos aquellas infracciones culposas en las que el investigado o procesado sufre un daño físico grave que le imposibilite llevar una vida normal y que por ende el procesado entraría en un grupo de atención prioritaria según el artículo 35 de la Constitución. En estos casos, cuando esta persona se encuentre en grupos de atención prioritaria, se entenderá posible la aplicación del principio de oportunidad, ¿no? Para que la persona afectada lleve el caso por medio de la vía civil, en el caso de que así lo requiera, ¿no? Y asimismo, y retroalimentando esta segunda circunstancia, es importante recalcar que los delitos culposos únicamente serán aquellos cuyo tipo penal, es decir, la tipificación en el COIP, determine la palabra culposa. Ejemplo, homicidio culposo por mala práctica profesional. Es culposo porque así lo especifica el COIP. Solamente estos delitos se denominarán como culposos. Ahora, respecto a las contravenciones de tránsito, según el artículo 371 del COIP, se manifiesta que todas las infracciones de tránsito son o tienen la calidad de culposos, ¿no? Eso respecto a este tema, ¿no? En el último inciso del artículo 412, el legislador menciona delitos en los cuales será imposible la aplicación del principio de oportunidad. Entre estos tipos penales están los siguientes. En primer lugar, los delitos por graves violaciones a los derechos humanos y delitos contra el derecho internacional humanitario establecidos en el artículo 79 hasta el 139 del COIP. Los delitos contra la integridad sexual y reproductiva establecidos en el artículo 164 hasta el 175 del COIP. Delincuencia organizada establecida en el artículo 369. Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar establecidos en el artículo 155 al 158 del COIP, y la contravención referente al mismo tema establecida en el artículo 159. La trata de personas establecida en el artículo 91 al 94. Los delitos contra la migración, específicamente el tráfico ilícito de migrantes, establecido en el 213 del COIP. El delito de odio establecido en el artículo 177. El delito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, que es un cúmulo de delitos establecidos en el artículo 219 al 228 del COIP. Y por último, los delitos contra la estructura del Estado constitucional, de derechos y justicia,
los cuales se encuentran establecidos en el artículo 336 al 370 del COIP y que, por ejemplo, pueden ser peculado, cohecho, entre otros, ¿no? Con lo antes mencionado, avanzamos al artículo 413, el mismo que especifica la forma en la cual se podrá tramitar el mencionado principio de oportunidad. Aquí vamos a la parte que me comentaba Melanie y a plantear, perdón, lo que es la diferencia entre, en este caso, el principio de oportunidad con otros mecanismos de solución de conflictos. Bueno, entendemos que cuando el fiscal asuma la existencia del principio de oportunidad o asuma la procedibilidad del principio de oportunidad según las circunstancias que anteriormente mencioné, de manera obligatoria deberá solicitar una audiencia para que en virtud del derecho a la defensa, ambas partes, es decir, la fiscalía y la parte denunciante, puedan justificar ante un juez por qué procede o por qué no procede este principio. En esta situación existen dos posibilidades. La primera en la cual el juez esté de acuerdo con la decisión del fiscal y que por ende, sin posibilidad de impugnación, se acepte la abstención del fiscal y que el afectado busque o persiga por la vía civil el reconocimiento y reparación íntegra de los perjuicios derivados del acto, ¿no? La segunda posibilidad es que no se acepte por parte del jugador el criterio de aplicación del principio de oportunidad, considere que no es procedente. En este caso el juez enviará dentro de los 3 días siguientes al lado del fiscal superior para que éste constate si se cumple o no los requisitos establecidos en este principio y pueda ratificar o revocar dicha decisión. Aquí de nuevo existirán dos probabilidades o dos posibilidades. La primera en la cual el fiscal revocará la aplicación del principio y el caso pasará al conocimiento de otro fiscal, y la segunda en la cual se ratifica la aplicación de este principio de oportunidad y se remitirá lo actuado al juzgador de la causa para que él declare la extinción del ejercicio de la acción penal y que por tanto se considere perfeccionada la abstención. Hablemos del principio de oportunidad. ¿Cuál es la diferencia? Que en el principio de oportunidad el fiscal no empieza a acusar, la causa ni siquiera empieza. Al momento de la presentación, en este caso del supuesto delito, para que se dé la investigación previa, al momento de la denuncia, el fiscal determina que no es procedente y aplica el principio de oportunidad, argumentando que existen una gran cantidad de casos dentro de fiscalía y que lo prosiga por otra vía, ¿no? O en su defecto podrá hacerle un proceso ya iniciado, pero que lleve poco de su inicio, que no se hayan despachado lo que son bastantes providencias en este proceso, y de ser así se podrá aplicar lo que es el principio de oportunidad. Por eso le comentaba a Melanie acerca de que si hay un contacto entre las partes, entre el afectado y en este caso el perpetrador de lo que son cualquier tipo de infracción penal, debió existir una conciliación. Ahora, revisar el principio de oportunidad será necesario revisar la segunda razón en la cual un fiscal podrá abstenerse de ejercer la acción penal. Hablo exclusivamente de la prejudicialidad. Un ejemplo que nos ayudará a explicar mejor lo que es la naturaleza de la prejudicialidad es el siguiente. Cuando una persona que ha sufrido la destrucción de su bosque por incendio ocasionado por otra persona, inicia al mismo tiempo acciones civiles y penales contra el infractor, es decir, que la persona infractora se encuentra demandada ante el juez de lo civil por las obligaciones civiles, ante el juez penal acusándole por delito de incendio forestal y de vegetación establecido en el artículo 246 del COIP. Nada raro sería que una vez tramitadas procesalmente ambas acciones de manera independiente, el juez de lo civil le condene al pago de daños y perjuicios, mientras el juez de lo penal lo absuelva. Si esto pasara, existiría entonces una grave contradicción jurídica y un ridículo contrasentido. En virtud de lo manifestado, el COIP establece los requisitos de prejudicialidad, es decir, que primero se solucione por la vía civil este conflicto o este litigio y posterior por la vía penal, ¿no? Bueno, proseguimos entonces.
Ya estudiado el ejercicio de la acción penal, procederemos a estudiar cuándo se extingue el ejercicio de la acción penal. Esto lo encontramos establecido en el artículo 416 del Código Orgánico Integral Penal, que menciona que no se podrá iniciar o proseguir con la acción penal en las siguientes situaciones. En primer lugar, por amnistía. La amnistía implica una renuncia por parte del Estado a su potestad soberana de perseguir y castigar determinados delitos que se cometen en nuestro país. En su aplicación práctica, simula el olvido, borra la memoria, logra la inexistencia de un hecho a pesar de lo ocurrido en la historia. Por tal, es una medida que extingue la acción penal y la condena en todos sus efectos. Sin embargo, se aplicará la excepción en cuanto a lo que es la amnistía de las indemnizaciones civiles, todo vez teniendo en cuenta que se elimina la infracción, más no las personas que en ellas intervinieron o que tal vez se vieron afectadas. Según el artículo 120, numeral 13 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 73 del Código Orgánico Integral Penal, la Asamblea Nacional tendrá la atribución de conceder amnistías por delitos políticos e indultos por motivos humanitarios, con el voto favorable de las 2/3 partes. Entendemos entonces amnistía, hacer como que el hecho no sucedió por cuestiones políticas, ¿no? Y indultos por motivos humanitarios, refiriéndose a que está bien, se dio el proceso, se dio el delito penal, sin embargo, el Estado ha perdonado, por decirlo de alguna manera, ha perdonado al infractor y ha proseguido y le ha declarado el sobreseimiento a dicha persona, ¿no? No se podrán conceder, la amnistía ni el indulto en los delitos contra la administración pública, como son peculado, cohecho, concusión, entre otros establecidos desde el artículo 278 hasta el artículo 294 del COIP. Ni se aceptará tampoco en los genocidios, en torturas, en desaparición forzada, secuestro, homicidio por razones políticas o de conciencia. Como segunda circunstancia de extinción de ejercicio de la acción penal, se encuentra el desistimiento de la acción en los delitos de ejercicio privado, en los cuales no interviene Fiscalía. ¿Por qué solamente en estos delitos? Porque a pesar de que una persona renuncia al impulso de la causa, Fiscalía, cuando lo considere pertinente, tendrá la obligación de acusar, ¿no? En cambio, en los delitos de acción privada que se impulsen mediante querella, únicamente tendrá dicha potestad la persona afectada. Como tercera circunstancia, cuando se dé la utilización de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, tal cual es la conciliación, tal cual es la mediación. Es decir, cuando la parte afectada y la violadora de derechos lleguen a un acuerdo pecuniario, acorde al principio de mínima intervención penal, el juez, al inicio de la audiencia programada, deberá propiciar un espacio de conciliación y diálogo en el caso de que las partes así lo requieran o hayan llegado a un acuerdo. En este caso se va a extinguir la acción penal o el ejercicio de la acción penal. Como cuarta circunstancia está la muerte de la persona procesada por obvios motivos, y como quinta circunstancia está la prescripción en base a las reglas establecidas en el artículo 417 del Código Orgánico Integral Penal. Ahora, respecto a la prescripción, es que vamos a realizar el deber próximo, que podrá presentarse hasta el día miércoles 16 de diciembre, hasta las 12 de la noche. Desde el artículo 417 hasta el artículo 420 del Código Orgánico Integral Penal. De todas maneras, el deber ya se encuentra subido a la plataforma en modo. De esta manera finalizamos la clase. No sin antes agradecer por la atención prestada y desearles un feliz inicio de semana. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Hasta luego.